damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Adriana Benjumea. Adriana, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos, Adriana, que es abogada y directora de la Corporación Humanas. Y también nos acompaña Luz Caicedo. Luz, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti también, Luz, antropóloga y coordinadora de investigación, de investigaciones en esa misma organización, en la Corporación Humanas. Desde ya, pues, mandamos un saludo a Celia Velasco, que también está aquí con nosotros en los estudios y que pertenece a Mujeres en Zona de Conflicto. A esta organización debemos que hoy estéis aquí, así que también a ellas y a ellos les hacemos partícipes, ¿no?, de ese agradecimiento, les trasladamos, porque la verdad es que pues es un honor para nosotros el poder estar hoy aquí con vosotras en directo en Córdoba TV para conocer los detalles de ese proyecto conjunto que se pone en marcha y que busca garantizar las condiciones idóneas para la verdad, la justicia y la reparación. Tres retos enormes en el horizonte de Colombia y en el que debe implicarse la comunidad internacional. Tres objetivos que pasan por reconocer y procurar un papel activo de las mujeres y, por supuesto, el respeto de sus derechos, ¿no? Queda mucho camino por recorrer. Claro que sí. Así es. Bueno, pues cicatrización, reconciliación, lo recordaba la defensora de los derechos humanos, Yagel Quiroga Carrillo, pues como un proyecto político que camine en esta dirección no puede edificarse sobre esos millones ya de muertos. Y es que, aunque el asunto haya desaparecido como tantos otros de los medios de comunicación, el problema sigue existiendo, ¿no? Claro, pues Colombia es un país que lleva más de 50 años de conflicto armado y más de 6 millones de víctimas. Y eso son cifras muy altas para un país que además está en un proceso de paz, en un intento de nuevamente hacer acuerdos, y creo que está el reto, como tú decías, de internacionalmente y por supuesto de las organizaciones a nivel nacional y otras organizaciones como Mujeres en Zona de Conflicto, que está con nosotras en estos proyectos. Efectivamente, pues brindar justicia a las mujeres víctimas de violencia sexual y además especialmente en ese marco de conflicto armado. Asunto protagonista en ese foro en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada de Bogotá el 23 de abril con esos diálogos en púrpura. Una deuda histórica con más de 90.000 casos que ni en un 10% se han cerrado con sentencias firmes. Esta meta en vuestras agendas y en vuestros esfuerzos, ¿no? Ahora más que nunca. Hablamos de 90.000 casos que podamos conocer, ¿no? Por desgracia nos aguardan muchas más malas noticias, ¿no? Sí, desafortunadamente la violencia sexual ha sido cometida en el conflicto armado, un conflicto armado que, como dice Adriana, lleva tantos años y ha sido cometida por todos los actores, por el ejército, por los paramilitares, por la guerrilla, y tal como has dicho, hay un número importante de casos que se conocen, pero estamos seguras de que otros empezarán a surgir en el momento en que las condiciones de seguridad mejoren para las mujeres, porque uno de los grandes retos también es que las mujeres sientan que hay un Estado con la capacidad de escucharlas, de reconocer que fueron víctimas y de brindarles las condiciones de seguridad para poder denunciar los casos y obtener justicia. Protección y también facilitar el acceso a que las mujeres sean protagonistas de este cambio hacia un mundo de paz. Y es que ese proceso abierto en La Habana por el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla, en su momento de alguna forma nos ponía, ¿no?, muy cerquita ya de esa esperanza, de esa ventana abierta en marzo con la firma de esa paz que pusiera punto y final, como decía Adriana hace un momento, a más de medio siglo de conflicto armado. Un paso histórico en el que una vez más se apartaba a la mujer colombiana a pesar de la presión ejercida por organizaciones como por ejemplo Mujeres por la Paz, proyectos como Mujeres por la Paz, por supuesto organizaciones como la Corporación Humanas y algunas como Mujeres en Zona de Conflicto que desde el otro lado del charco siguen velando, ¿no?, por vuestros derechos.
Sí, pues llevamos más o menos 2 años de conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. En este momento pues se avisora una esperanza también para el país, porque yo creo que la población colombiana, los hombres, las mujeres, pues queremos que se defina ese conflicto, pero sí es real también que se ha hecho sin la participación de las víctimas, la sociedad civil no ha tenido participación ahí, es una conversación solamente entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, y ahí las mujeres también tenemos mucho que decir. Las violencias sexuales cometidas contra las mujeres en conflicto armado, pues tiene que ser parte de lo que se converse en esa mesa y mirar cómo se va a garantizar la justicia para las mujeres. Creemos que eso es una deuda que permanece. Sí, y tardíamente pues hay que decir que el gobierno colombiano abrió un pequeño espacio de participación a las mujeres, si bien es una participación desde el gobierno mismo, porque la sociedad civil ha estado excluida. Por eso es tan importante que organizaciones como MZC pues se sumen a esta intención de visibilizar lo que está pasando en Colombia, de exigir la participación de las mujeres en los procesos de paz, de exigir justicia, y de alguna manera estamos aquí en España también esperando movilizar organizaciones de mujeres que manifiesten la importancia de que las mujeres formemos parte de los procesos de paz y que la violencia sexual sea una violencia juzgada como condición fundamental para lograr la paz duradera, ¿no? Y que sea así, ¿no? Cumplimiento del derecho internacional, mujeres, niñas que a pesar del desamparo, la desprotección, continúan con su día a día resistiendo, luchando con valentía y nuevamente, ¿no? Una vez más, desde un punto del mundo en el que pues, a Occidente se nos da una lección, aunque como bueno, desde Eurolat se reconocía hace muy poquito, este también es un gran paso, hay que seguir pues preservando, ¿no?, los derechos también de las mujeres en Europa, porque por desgracia este tipo de violencia no se limita, ¿no?, a esos espacios, esos centros geográficos, a esos puntos neurálgicos de los que hemos hablado, ¿no?, como por ejemplo Colombia, ¿no? Claro, y nosotras estuvimos en la asamblea del Eurolat, la que se hizo el año pasado en Chile, y en esta enviamos mensajes porque efectivamente parlamentarios europeos y parlamentarios andinos se comprometieron con la paz de Colombia diciendo sí, pues internacionalmente tenemos que hacer cosas para animar a las partes en conflicto a que firmen los acuerdos, también a que se haga un llamado para que se abra el espacio para la sociedad civil, pero efectivamente los parlamentarios europeos también plantearon no solamente lo que significa la violencia contra las mujeres en conflictos armados, que es lo que nos anima en esta visita y en esta alianza que tenemos con Mujeres en Zona de Conflicto, sino que también llamaban la atención de los feminicidios y de lo que ha sido la violencia contra las mujeres en contextos de no conflicto. Proyecto de justicia y reparación para los crímenes de violencia sexual, que tiene bueno, pues un foco de atención protagonista en Magdalena, su capital Santa Marta, al norte de Colombia. Una tierra que desde luego ya ha roto el silencio en las calles por esa violencia crónica, cronificada, con secuestros, agresiones de todo tipo, a las que se añaden las barreras geográficas. Médicos Sin Fronteras lleva ya años denunciando cómo también tenemos que hacer caso de esas fronteras administrativas que dificultan y tanto pues, el acceso de estas mujeres agredidas a la salud, tanto la física como la mental. Claro, ahí tenemos una serie de dificultades que están relacionadas con barreras geográficas, pero también con una administración que no siempre está respondiendo ni en los aspectos de salud, ni en los aspectos psicológicos, ni en los aspectos legales. Y tal vez uno de los grandes vacíos está justamente en lograr el compromiso de todas las personas que deberían estar atendiendo mujeres víctimas de violencia sexual, ¿no? Y bueno, llamar la atención, Magdalena es un departamento precioso, es un departamento que tiene montañas, que tiene mar, que tiene grandes cultivos de bananos, o sea, ahí están una parte de las grandes bananeras que tiene Colombia, y ha sido una zona muy disputada por los distintos actores armados, y en esa disputa las mujeres han sido víctimas. Cuando han pasado los distintos grupos armados, han usado los cuerpos de las mujeres como si fueran de su propiedad, y pues las han violado en las bananeras,
rameras, las han hecho víctimas de violencia sexual. Las mujeres jóvenes también han sido utilizadas por los grupos armados de la zona, y efectivamente son municipios muy pequeños que quedan muy alejados de la cabecera municipal, a 2 horas, a 3 horas, con los accesos muy difíciles, y que en este momento donde las mujeres buscan verdad, justicia y reparación, también la búsqueda de esa justicia, de esa reparación, pasa por poder llegar hasta las ciudades capitales, y no siempre cuentan con los recursos para eso, no siempre cuentan con las posibilidades, porque como lo has mencionado, las fronteras geográficas también ponen que los transportes sean muy difíciles para ellas, muy costosos, dineros que no tienen cómo asumir. Sí, y habría que decir además que al lado de este comercio legal, que está muy afincado en la producción de banano y de otros productos agrícolas, pues es una zona productora de hoja de coca y es un lugar estratégico para la exportación de coca hacia otros países y también para la distribución interna, lo que hace que haya varios factores que también generan muchos riesgos para las mujeres, ¿no? Este ha sido una zona en la que ha habido paramilitarismo articulado con el narcotráfico y articulado con algunas industrias pecuarias y agrícolas, que complejiza mucho la posibilidad de acción. Una vez más, la belleza, la riqueza de una tierra convive, ¿no?, con esta crueldad, con episodios que, bueno, imposibles de borrar, con el corazón todavía, masacres como la del Salado en el año 2000, de las más virulentas, de las más atroces de la historia reciente de un país que, como decíamos, coexiste con este clima de agresión y angustia, indefensión, abandono, incluida pues la muestra más aterradora y despiadada de desprecio, la imagen de aquel siniestro partido de fútbol, como recordaba Pablo Linde, al son de gaitas y tambores de júbilo, lo dice todo. Y bueno, también la respuesta, ¿no?, de un territorio como el del Salado, que hoy quiere ser modelo como laboratorio de paz, y gracias a los supervivientes, ¿no?, que no quieren legar pues un escenario como este, ¿no?, a sus hijos, ¿no? Pues Colombia es un territorio que en esa disputa, en ese paso por el paramilitarismo y por este conflicto de tantos años, pues tiene historias muy crueles para contar, de masacres, como mencionas, en El Salado, en Trujillo, en el Catatumbo, masacres donde efectivamente hombres y mujeres fueron asesinados, y donde incluso hay muestras de cómo pues se asesinaron a los hombres y a las mujeres, pero a las mujeres, antes de asesinarlas, las violaron, a muchas de ellas delante de sus esposos, y pues mucha población quedó muerta, pero mucha otra quedó también resistiendo, muchas de las mujeres buscando a sus hijos o hijas desaparecidas, exigiendo las tierras, que puedan retornar y que se les pueda devolver las tierras, pero eso sigue siendo hoy, sigue constituyendo un riesgo para las mujeres sobrevivientes, como las mencionas, que están exigiendo derechos, que están exigiendo que se les devuelva la tierra, volver a los lugares donde tuvieron que salir por el conflicto armado. Entonces, efectivamente hay unas valentías y unas luchas que todavía persisten, más cuando, si bien se está en proceso de paz, los actores han decidido conversar mientras se siguen atacando, o sea, no se ha parado el conflicto armado, y mientras se conversa, pues siguen dándose muertos en las distintas zonas más alejadas de las grandes capitales. Y de ahí la importancia también, ¿no?, de la visibilización del conflicto, de la información. Tenemos que decir que realizáis una importante labor en este sentido a través de Internet. Por ejemplo, ese boletín ya podemos encontrar en PDF, el número 5, perteneciente al mes pasado. Y bueno, pues siempre en torno a los ejes de la actualidad, el contexto, el análisis, publicaciones como aquella en la que contenemos 32 preguntas y respuestas sobre la Ley de Víctimas, esa ley sancionada el 10 de junio de 2011 por el presidente del país, y que contempla pues medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas pues de este conflicto interno. Esta parte es básica, ¿no?, esta pata, la información, la divulgación, y que en este camino que ahora iniciáis con mujeres en zona de conflicto, con este proyecto, esas mujeres que tienen que resistir en el día a día, al menos sepan, ¿no?, con qué armas cuentan, ¿no? Sí, intentamos tener una producción dirigida a distintos públicos. Hay un público especializado del derecho a quien nos interesa llegar. Uno de los trabajos que vamos a adelantar con MZC justamente es proponer vías de judicialización a los casos de violencia sexual, en términos de lograr calificar hechos de
violencia sexual como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, dependiendo de los elementos que confluyeron en esos ataques contra las mujeres. Esa es una información especializada, pero hay otra divulgación masiva dirigida a las víctimas, como el que acabas de mencionar, que busca divulgar los elementos centrales de la ley de víctimas, y boletines informativos con los que pretendemos pues recordar lo que está pasando en el país, tanto desde los efectos del conflicto armado como de la movilización de las mujeres para construir la paz. No solamente hay víctimas, no solamente las mujeres somos víctimas, también hay muchas mujeres haciendo todos los días acciones de construcción de paz y de aporte para lograr un país en el futuro más equitativo, ¿no? Mujeres anónimas y también personalidades, personajes públicos que dejan a un lado sus diferencias partidarias. En este último número al que hacíamos referencia, pues nos encontrábamos con ese choque de manos, ¿verdad?, entre Clara López del Polo, pues democrático alternativo, y Aída Abella de Unión Patriótica, ¿no?, mandándonos ese mensaje. Es el momento de la unidad por encima pues del sano debate político en un contexto obviamente de paz, ¿no? Claro, pues mientras el país está en un proceso electoral donde el 24 de mayo vamos a las elecciones presidenciales, las mujeres desde los distintos rincones pues siguen organizándose, formándose para poder exigir derechos. Efectivamente hay un panorama que le dice a Colombia: quien vaya a ser presidente o presidenta de la República pues tendría que ser una persona que apoye el proceso de paz, que diga que hay que seguir para adelante con esto, pero que además tenga en cuenta lo que las mujeres han sido víctimas en el conflicto. Digamos que ese boletín también pone sobre el panorama nacional para ese otro público especializado los perfiles de mujeres, una mujer como Aída Abella que ha sido perseguida también en Colombia, que tuvo que ser exiliada en Europa porque tuvo atentados en el momento en el que hizo la política en Colombia, y una mujer como Clara López que ha estado en un partido que ha estado cercano, digamos que a los movimientos más pobres del país. Ahora, ellas están haciendo la política, pero es muy importante lo que decía Luz Piedad ahorita, y es que desde los lugares más pequeños de Colombia también las mujeres están haciendo otros esfuerzos por sacar adelante el país. En este proyecto que tenemos con mujeres en zona de conflicto hay espacios de formación con las mujeres, espacios incluso para que las mujeres se recuperen emocionalmente porque han sido víctimas de violencia sexual. No todas quieren denunciar, no todas están, digamos que en este tema de la salud mental también hay mucho que hacer en esos rincones. Entonces es un poco lo que mencionabas, hay unas mujeres que están en la palestra pública, que son públicas, y hay otras mujeres anónimas de las que también es muy importante llamar la atención en estos espacios. Y de ahí la importancia, ¿no? Hacía referencia a ese miedo que lleva incluso pues a no poner esa denuncia. Como decimos, el mes pasado la iniciativa aprobada por la plenaria del Senado en forma de proyecto de ley, incluyendo esa adición al Código Penal que amplía el concepto de violencia, permite declarar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad una vez se cumplan los requisitos contemplados en la legislación internacional, y además da ese importante paso adelante por cuanto compromete al Estado a la protección de las víctimas, denuncien o no lo hagan, ¿no? Porque efectivamente hay muchísimo miedo, ¿no? Claro. Sí, pues es un proyecto de ley donde organizaciones de mujeres estuvieron trabajando con senadores y senadoras, pues Iván Cepeda, Ángela María Robledo, sí. Son personas que han estado comprometidas con las víctimas en Colombia, y Ángela María muy cercanas a las organizaciones de mujeres. Entonces sí creemos que es un avance para seguir pensando el tema de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en Colombia. Y mientras tanto, pues encaráis este proyecto con mujeres en zona de conflicto, contando ya pues con estudios continuos, constantes, de actualización permanente. Y yo quiero poner como ejemplo ese observatorio de humanas, mujeres, paz y seguridad, a través del cual pues nos permitís conocer realmente cuáles son las diferentes vías, ¿no?, que encuentra esa violencia, como decíais, por desgracia general y particularmente centrada en la figura de la mujer, en qué tasas lo hace. En el último boletín, el número 5, al que hacíamos antes alusión, incluso nos ofrecíais esas estadísticas sociodemográficas centradas en el departamento de Magdalena y en su capital, Santa Marta, ¿no? Un magnífico punto de partida, ¿no?, para este proyecto. Sí, bueno, hay que recordar que la resolución 1325 del Consejo de Seguridad pues es una herramienta muy valiosa, hasta el momento poco utilizada,
incluso por el propio sistema de Naciones Unidas. Vamos a cumplir 14 años de su promulgación y los resultados son aún muy precarios, pero nosotras estamos convencidas de que es necesario revitalizar este tipo de herramientas, la 1325 y las subsiguientes, y efectivamente poder informar de manera permanente sobre la situación de las mujeres, tanto con respecto a los hechos de violencia que se cometen contra ellas, como visibilizar la inacción del Estado o lo que está haciendo el Estado en cumplimiento de la resolución es fundamental, ¿no? Porque nos permite saber efectivamente si vamos avanzando y cuáles son las rutas que podemos utilizar las mujeres para hacer exigencias de cara a los compromisos que se han firmado. La mujer cuyo cuerpo, como decía, con tristeza, con dolor, Amnistía Internacional se ha convertido en un territorio, ¿no?, que conquistar. Y todo esto sucediendo además en paralelo a ese discurso, ¿no?, oficial, ¿no?, que me imagino que debe ser para vosotras durísimo escuchar cómo pues, se habla de la inexistencia del conflicto y de la fase de posconflicto, ¿no? Claro, pues en todo caso el paso de un presidente al actual pasó de que Colombia se dijera nacional e internacionalmente que no había conflicto armado en 60 años de conflicto que llevamos. Este presidente reconoce el conflicto, entra en un proceso de paz, pero sí es muy difícil para algunas organizaciones de mujeres en Colombia y para nuestras aliadas en otros territorios como en Córdoba con mujeres en zona de conflicto, escuchar cómo nos invitan a toda la población colombiana a un escenario posconflicto que además no está diciendo lo que va a pasar con los crímenes que se cometieron contra las mujeres y donde el panorama más cercano es que haya leyes de amnistía frente a todos los delitos, incluso frente a las violencias sexuales cometidas contra las mujeres, y creemos que eso es un mensaje muy, digamos que muy desproporcionado también para las nuevas generaciones. Es decirles, miren, no importa, se puede hacer otra guerra, pero lo que le hicieron a las mujeres en esa guerra nunca va a ser juzgado. Entonces, las mujeres siempre vamos a poder ser territorio en disputa, siempre vamos a ser territorio a disposición de los guerreros, porque nunca se va a mandar un mensaje de decir, en ninguna guerra se justifica la violencia contra las mujeres, la violencia contra los cuerpos de las mujeres. Entonces, sí es un llamado también cómo reclamarle a Colombia que firme acuerdos de paz. Por supuesto, en Colombia estamos muy cansados y muy cansadas de la guerra, pero que esos acuerdos de paz no se firmen pactando sobre los cuerpos o sobre la sexualidad de las mujeres. Y habría que añadir además que Colombia es un país difícil de presentar ante la comunidad internacional, pero también al interior de la propia sociedad colombiana, porque efectivamente lo que hay es un manejo en los medios de comunicación y un manejo político de la situación colombiana. Se ha pasado efectivamente de presentar al país como un país en posconflicto, que fue los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a este gobierno de Juan Manuel Santos, que reconoce la existencia de un conflicto, pero resulta un poco extraño, ¿no?, para la comunidad internacional entender qué fue lo que pasó en estos últimos 4 años, cuáles han sido los cambios que se han dado, ¿no? Claro, y además eso pues le puede quitar crédito, ¿no?, cuando se está contando la verdad. Por eso también desde Humanas apeláis, ¿no?, a la importancia de los medios de comunicación para que realmente cuenten sin filtros, ¿no?, lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo. Claro, porque es muy complejo cuando vos pensás que está un país en democracia. ¿Cómo pueden pasar esas cosas en un país en democracia? Y un colega español, canario, que nos encontramos en estos días, en esta correría por España, en Barcelona, él decía, mire, en una dictadura en América Latina, hubo 3.000 personas desaparecidas, más o menos aceptado entre las dos partes. Colombia lleva 30.000. ¿Cuál es la diferencia? Que está en democracia. Entonces, ¿tú cómo explicas esa diferencia numérica en una dictadura o una democracia? Con decirte que en una democracia como la colombiana van 6 millones de víctimas, o sea, eso es más población que la población noruega, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo entiendes eso y cómo entender que efectivamente el país hoy tiene una gran cantidad de víctimas que reclaman verdad, justicia y reparación, y que el posconflicto no es un mandato, ¿sí? Es un proceso también que hay que vivirlo, pero construirlo con la población, con los hombres, las mujeres, los niños y niñas, muchos de ellos que han sido reclutados en el marco del conflicto, que han sido víctimas de minas antipersona. Pues creo que son cosas de las que esa sociedad tiene que hablar. Hacías alusión a Noruega, precisamente Focus, ¿verdad?, desde este país europeo, pues apoyaba esa
esa convocatoria Mujeres, Jóvenes y Paz del Fondo Lunaria, y bueno, en esta misma dirección ese pues plantar la semilla de la transformación colectiva hacia la paz y a través de la paz, como decía el embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo. Nos encontramos ahora con este proyecto, ¿no? Con mujeres en zona de conflicto. ¿En qué fase, en qué etapa estamos en cuanto al trabajo y hacia dónde nos dirigimos? Bueno, pues vamos a tener un evento que para nosotras es muy importante, para mujeres en zona de conflicto también, es el 5 y 6 de junio, es un encuentro que vamos a hacer en Bogotá con mujeres víctimas de violencia sexual. Donde la intención es que las mujeres víctimas de violencia sexual manden también mensajes a La Habana, donde está conversando el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla las FARC, y digan cómo las mujeres víctimas de violencia sexual también tienen propuestas para el proceso de paz de Colombia. Entonces estamos empezando la fase de formación y de encuentro con las mujeres, y esta fase que también da respuesta a que nosotras estemos en Córdoba, y es una fase de incidencia internacional que con el acumulado que Mujeres en Zona de Conflicto tiene de su trabajo en otros lugares, en Bosnia, en Marruecos, y la situación que está viviendo Colombia, se pudiera hacer una agenda de incidencia internacional donde pudiéramos hacer cosas como esta, que los medios de comunicación de otros lugares, de España fundamentalmente, pudieran poner una voz a organizaciones que están haciendo cosas en un país en conflicto como Colombia, la conversación incluso con el ayuntamiento, o sea, con otras institucionalidad, medios de comunicación y otras organizaciones que de distinta forma se solidarizan con la situación que está viviendo Colombia, porque poner ese tema en los medios de comunicación es también un acto de solidaridad con las víctimas y con el pueblo colombiano. Y por eso, además de esa incidencia, esa investigación, pues se propone esa representación jurídica de víctimas que incluiría el acompañamiento psicojurídico o la intervención general en el proceso con figuras como el amicus curiae ante el Tribunal de Justicia y de Paz competente, ¿no? Intentar que todos los caminos lleven a estas mujeres a poder cicatrizar y cerrar, como decíamos, esa herida, ¿no? Sí, es fundamental, digamos, en el accionar que nosotros hacemos, intentamos que siempre haya un trabajo que apunte hacia distintos lugares. Este trabajo que desarrollamos con MZC tiene la finalidad de hacer un acompañamiento a las mujeres como protagonistas del proyecto, y es un acompañamiento que atiende sus necesidades psicológicas y sociales y les da herramientas para que enfrenten la justicia desde el lugar donde quieran estar. De manera paralela, pues estamos trabajando con esta figura que has mencionado, el amicus curiae, que tiene como finalidad decirle a la justicia: estas son las rutas que recomendamos que se sigan para judicializar de manera correcta los crímenes de violencia sexual. Entonces, sin presionar a las mujeres, sino haciendo un acompañamiento que vaya al ritmo de su propio proceso, y por el otro lado, apuntando a que la justicia cuente con herramientas, digamos, también se vea un poco compelida a reaccionar de buena manera ante los casos de violencia sexual, dando veredictos, por decirlo de alguna forma, que sean acordes con la gravedad de los hechos que se cometieron. La justicia que sigue de actualidad en ese proceso, en esa modernización necesaria, se mueve, palpita. Hace muy poco pues mostrabais, ¿no?, vuestra valoración de las falencias de ese proyecto de ley 079, pues tras un arduo análisis por parte de la corporación en asociación con un equipo de profesionales en antropología, derecho, sociología, el texto pues oculta, invisibiliza, nos decís, aspectos estructurales que afectan a las personas que ejercen la prostitución. Se alerta sobre la eliminación del tipo penal de inducción y sobre el desconocimiento, ¿no?, de los elementos contextuales de una actividad pues tan difícil, tan dura como esta, ¿no? Claro, en Colombia el trabajo sexual de las mujeres pues no está penalizado, se puede ejercer si es su voluntad hacerlo. Lo que está penalizado es que haya personas, hombres o mujeres, que se enriquezcan o que exploten el trabajo sexual de otras personas.
Efectivamente hay un proyecto de ley ahora en Colombia que bajo la figura de proteger a las trabajadoras sexuales o a las mujeres que ejercen la prostitución, lo que en últimas haría sería permitir que se exploten las mujeres. Entonces es una discusión muy difícil en el país, porque inicialmente tú miras el proyecto de ley y le está diciendo a las mujeres que ejercen la prostitución: usted va a tener derecho a la salud, usted va a tener derecho a una seguridad social, pero realmente cuando miras no solamente el proyecto, sino experiencias internacionales, te das cuenta que esas promesas legales a las mujeres nunca llegan, nunca son efectivas, pero lo que sí se hace efectivo es que le permite a los explotadores seguirlo haciendo sin correr ningún riesgo. Situaciones que en escenarios posconflicto son mucho más graves y mejoran el camino para quienes quieran tratar, pues hacer a mujeres víctimas de trata de personas, ya no al interior solamente del país, sino por fuera de él. Entonces, nosotras lo que hacemos es también llamar la atención, porque es un tema que en el posconflicto tendrá mucho lugar, pero que hoy, en este momento que vive Colombia, también es muy importante revisarlo, porque efectivamente las mujeres ejerciendo digamos que cualquier labor, en este caso ejerciendo el trabajo sexual, tendrían derecho a unas condiciones económicas, de no violencia contra ellas, pero cuando eso lo que esconde o lo que oculta es la posibilidad de que sean explotadas y sean mayoritariamente, pues que sean víctimas de otros tipos de violencia, pues sí creemos que el gobierno colombiano tiene que poner más atención en no permitir la aprobación de leyes como esa. Sí, ahí habría que, has hecho mención en el transcurso de esta charla a tres aspectos que están muy vinculados los unos a los otros. Este trabajo que hizo Eurolat de llamar a la comunidad europea y latinoamericana en torno a la importancia de juzgar los feminicidios y hacer un alto ante la comisión de delitos contra las mujeres de asesinato, un asesinato que se comete por el hecho de ser mujeres. Has hecho referencia a la importancia de la violencia sexual como crimen de guerra, el reconocimiento de su juzgamiento adecuado, y a este proyecto de ley que apunta a supuestamente proteger a los trabajadores y trabajadoras sexuales. Son tres temas que no necesariamente están relacionados con el conflicto, pero que sí están articulados en torno a la explotación sexual de las mujeres y al desprecio de las mujeres. En momentos de paz, algunas modalidades son mucho más visibles: el feminicidio y la explotación sexual o el uso de la prostitución, y por supuesto en el marco de un conflicto armado, pues la violencia sexual o la violación como una forma de mejorar las posiciones militares. Pero en el fondo estamos ante tres formas de desprecio y de agresión hacia las mujeres que es fundamental reconocer, y que por eso pues países como España, que no están viviendo un conflicto, pueden sentirse llamados, su población, a ver la importancia de luchar contra la violencia contra las mujeres. Efectivamente, fundamental el compromiso, que sea tarea de todas y de todos, por supuesto que también, y el ejemplo, ¿no?, de ese abrazo, en este caso entre la Corporación Humanas y Mujeres en Zona de Conflicto, que ha posibilitado, ¿no?, pues esta tournée, como decíais, esta gira, mostrando, manifestando y poniendo en nuestro conocimiento pues esa experiencia de primera mano, lo que veis, lo que vivís y lo que sufrís, ¿no?, a través de esas historias de mujeres y de familias en el día a día. Y de verdad os agradezco mucho que hayáis estado hoy aquí con nosotros, y estaremos muy pendientes de las diferentes fases que vaya atravesando este proyecto conjunto con Mujeres en Zona de Conflicto. De verdad que os deseo muchísima suerte y os agradezco profundamente no solo la visita, sino la encomiable labor que estáis realizando. Bueno, también muchas gracias a ustedes. Realmente para nosotras, que los medios de comunicación a nivel nacional, pero también a nivel internacional y de otros lugares, puedan poner en la agenda pública, mediática, de sus lugares este tema, yo creo que para Colombia es muy importante, y para las organizaciones de mujeres y también para las víctimas. Entonces, muchas gracias a ustedes también por poner este tema en la agenda mediática y pública de esta ciudad. Muchísimas gracias. Tu problema es mi problema, lo dice la plataforma de Córdoba Solidaria, tiene muchísima razón. Gracias y bueno, buen viaje, y que pronto pues estéis de vuelta, volváis a visitarnos. Muchas gracias.